Ellos tienen comando actualidad. Nosotros tenemos 75 minutos. No deja de ser un docu-show sobre actualidad, sobre diferentes cosas, tematizada cada semana en un género. Y yo pregunto, cuando el otro día Toñi Moreno va a hablar con los agricultores de Almería y pregunta acerca de los márgenes comerciales y enseña los tomates, los pimientos, la ganadería, la pesca, ¿no está apelando al sentimiento de la persona que históricamente siempre ha visitado Canal Sur? Sí, mi abuelo estaría encantado. Y también a mí me puede llegar. Yo tengo 31 años y si me lo cuentan bien, el ritmo narrativo es agradable, la utilización de la música de Coldplay es molona, además está Toñi Moreno y 3 chicos de 30 y tantos años entrevistando, ¿por qué no? Otros programas muy similares que inciden en esta línea de aperturismo, pero insisto, siempre intentando mantener la atención del público fiel, del público histórico, del público natural, del público mayor, podría ser este, ¿no? El Destino de España que han puesto en la parrilla de Televisión Española y evidentemente el nuestro, que es Viajeros por Andalucía, que todavía no se ha estrenado, con Pilar Rubio y Rafa Cremades, que por cierto estaba hecho y está hecho antes que el Destino España. Pero insisto, no quiero detenerme en tanta concreción. Lo que intento explicar es cómo el movimiento tiene que ser muy ligero, pero sí efectivo, ¿no? Y quizás aquí es el movimiento más arriesgado. Pero llegará un momento en el que lo tengamos que dar. También sucedió en Televisión Española. Yo no sé si os acordáis, la primera vez que se pone como mosca promocional en Televisión Española, yo estaba allí y recuerdo que aquel fue un debate interno. Coño, en Televisión Española, ¿cómo vamos a poner una mosca con un coche fantástico ahí? Qué miedo, además, no es nuestro público histórico. ¿Os acordáis que se emitió allí el remake, ¿no? del Coche Fantástico, que fueron unas cuantas semanas en prime time, ¿no? Qué miedo, ¿no? El Coche Fantástico. Parece que no es el público natural de Televisión Española, ¿no? Bueno, es verdad que el Coche Fantástico se había emitido hace 20 y tantos años aquí. Y, en fin, había gente de 60, de 70 años que tenía cierto recuerdo de ese Coche Fantástico, ¿no? Es verdad que la campaña de promoción, lo decía Pablo Carrasco esta mañana, fue importantísima, fue brutal. Yo recuerdo que además se puso ese Coche Fantástico en la esquina superior derecha de la pantalla por primera vez en la historia de Televisión Española y no sé, aquello le daba una vida a Televisión Española espectacular. Coincidió además con el cambio en la imagen corporativa. Bueno, pues todo apuntaba a que era una apuesta un poquito más arriesgada que esos ligeros movimientos de Comando Actualidad o de Destino España, etcétera, etcétera, pero que merecía la pena, además por coste, porque valía poco emitirla. Bueno, y así se hizo y funcionó estupendamente. Y me da la sensación de que ese fue una de las pequeñas cosas, uno de los pequeños detalles que hizo que la gente empezara a mutar la imagen de Televisión Española. Bueno, nosotros tenemos V, que es el remake de la serie que seguramente la mayoría de vosotros conoceréis. Bueno, pues seguramente que esto contradice un poco ese espíritu un poquito más conservacionista que he dicho, ¿no? Los movimientos de poco en poco, bueno, pues llegará el momento en el que nos atrevamos a hacerlo, ¿eh? Insisto, mantener al mayor y crecer en edades inferiores. Nosotros tenemos muchos programas en nuestra parrilla de los que no tenemos que avergonzarnos para nada, todo lo contrario, que son hipercompetitivos, que con presupuestos ridículos comparados con los que se encuentran en la competencia tienen una efectividad tremenda, que además demandan el servicio público, ofrecen servicio público, mejor dicho, y bueno, hay ejemplos paradigmáticos que todo el mundo conocéis. Es que es muy difícil hablar de salud, con Salud al Día, hacer un 20% y ganar a todas las cadenas. Estamos hablando, ojo, de salud. Bueno, pues es que el programa está muy bien hecho. O hablar de la Andalucía sostenible con Tecnópolis y hacer 17, 18, 20% con unas curvas minuto a minuto crecientes y en ese sentido superar a Telecinco, a Antena 3, a 4, o Toros para Todos. Es que Toros para Todos ha llegado a ganar la Fórmula 1 en ocasiones. Toros para Todos ha llegado a ganar la Fórmula 1 en alguna ocasión. O, por ejemplo, programas como Los Reporteros. O, por ejemplo, programas como La Tarde aquí y ahora. Nosotros, es verdad que lo tenemos un pelín más complicado que las cadenas privadas. Ojo, las cadenas privadas también tienen que tener vocación de servicio público, que para eso, cuando se les dio la concesión, firmaron esa obligatoriedad del servicio público. Es verdad que a veces no es el servicio público exacto y perfecto, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos ese tipo de restricciones, ¿no? Nosotros no solamente tenemos una restricción presupuestaria, que es muy importante, luego lo comentaré, evidentemente ya lo he contado, lo he dicho antes, no tenemos el poderío económico que tienen las cadenas nacionales, y es obvio, es lógico. Y luego tenemos una serie de restricciones en el contenido, una serie de reglas que jamás queremos saltarnos, que también las tiene, por otra parte, Televisión Española, y que yo creo que hacen muy meritoria, o todavía más meritoria, la labor de programas que, hablando de salud, que hablando de Andalucía sostenible, que hablando de toros, que hablando de soledad, como Juan y Medio por las tardes, sean capaces de superar a otros que sabemos de lo que hablan, ¿no? Insisto, programas que sigan apelando a la voluntad del muy mayor o del mayor y que sean capaces de deslizarse. Eso sí, y aquí me pongo serio, cambiando los continentes. Hemos hablado de contenidos, hemos hablado del cambio en los contenidos de Telecinco, cómo Telecinco se movió con Peñafiel, con Parada, con Hormigas Blancas, con Escenas de Matrimonio, con unos contenidos más propios de públicos mayores, pero con unos continentes siempre atractivos para la gente joven,
no perdió su ADN en ese sentido. Y nosotros, con unos contenidos que siempre van a tener que ser los mismos, información y entretenimiento de proximidad, eso sí, aprendamos a cambiar los continentes. El proceso inverso al que llevó a cabo Telecinco. Seamos audaces. No digo que nos volvamos locos y pongamos 7 frames por minuto como callejeros, pero entre eso y otras muchas cosas que hacemos dentro y fuera de la casa, creo que tenemos un margen de recorrido importante. ¿Y por qué creo que hay que cambiar los continentes? De esto se ha hablado mucho y muchos de mis compañeros, a los que me ha encantado oírles, pues seguramente que ellos mismos han hablado también de esto, ¿no? No voy a inventar yo nada. Evidentemente, la cultura audiovisual del espectador ha cambiado, el espectador es mucho más exigente ahora de lo que era hace un montón de años. Hay un montón de cadenas, hay un montón de referencias. Si yo hago un programa de humor que se parezca a otro, cuidado, porque yo ya tengo la referencia del día de antes de cómo fue el programa que vi, que me gustó. Si yo vi un rótulo malo, cuidado, porque es que ya sé que 4 y Telecinco tiene una rotulación preciosa. Cuidado que si la realización de mi programa es antigüita y veo que nada más que es plano medio, plano medio, plano medio, plano medio, cuidado porque sé que Sálvame tiene una realización estupenda. Cuidado con mi escenario porque ya tienen elementos para comparar con el escenario de Fama o con el escenario del intermedio. Es decir, que el agravio comparativo existe, ¿eh? Y podemos salir trasquilados de ese agravio comparativo si no ponemos todas las herramientas, todos los recursos televisivos a favor, evidentemente, de ese tipo de presentaciones en los programas. Evidentemente, la cultura audiovisual del espectador ha crecido por la mayor oferta de canales y por el cambio social que se ha producido en la población española. Nada tiene que ver la persona que ahora tiene 65 o 70 años con la persona que en el año 1980 tenía 65 o 70 años. La persona que ahora tiene 65 años, que ya está en ese rango de personas mayores que decía antes, es decir, en el último eslabón de la edad, en el análisis de las audiencias, es que hace 15 años ya sabía lo que era Lee McBeal y sabía lo que era Digital Plus y había pagado incluso a lo mejor en alguna taquilla, etcétera, etcétera. Ya no se conforma, ya la percepción que tiene de la televisión es diferente a la que tenía mi abuelo en el año 1980. Ya no hay posibilidad para una entrevista de 45 minutos sin que se meta un vídeo entre medias, sin que haya una camita musical por el fondo, sin que la postproducción además sea elegante, sin que haya una buena realización, sin que la cámara deje de moverse, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente ha cambiado, ¿no? Yo coincido mucho con Pablo esta mañana cuando nos contaba que aquí hacer de gurús es inútil. Hay mucha gente que en esto de la televisión, pues que os voy a contar, va de gurú, pero es verdad que al final de todo el proceso lo que ha cambiado en la televisión es el estilo narrativo. Anda que no hemos hablado veces del cine. No, es que el cine ya no está de moda. No, coño, el cine no está de moda porque lo abandonó Telecinco porque las majors querían cobrar lo mismo y por eso se marchó del cine. La fragmentación hacía que cada vez tuvieran menos audiencia y por tanto menos GRPs y no estaban en disposición de volver a pagar lo mismo, ¿no? Y anda que no se habló antes de Sálvame de la muerte del corazón. ¿Os acordáis cuando Está pasando agonizaba en la parrilla de Telecinco? Lo tuvieron que retirar. Yo creo que es que ya la sociedad española se ha cansado del corazón. Pues mire, no. Se cansó de ese programa, que lo hizo fantásticamente bien para esos espectadores a los que era capaz de seducir cada tarde, pero en el momento que apareció Sálvame, pues la gente ha vuelto a estar encantada y ahí tenemos a Sálvame todos los días, ¿no? Ahora ya dura 4 horas, ¿no? Quiero decir, lo de los géneros televisivos, pues a mí me gusta que no se sacralice en cuanto a las tendencias de uso, porque creo que siempre está muy en función de los productos, como esta mañana comentaba Pablo. Este ejemplo puede ser tramposo, lo reconozco, pero me gusta ilustrar con estas 2 fotos cómo se ha producido el cambio social. El cambio social del país, el cambio social del espectador y cómo esto ha generado en esa mayor autoexigencia que yo antes os comentaba. La persona que ahora tiene 60 años nada tiene que ver con la persona que tenía 60 años hace 20. Ni en su rutina diaria y, por tanto, sabiendo que, como decía Silvia, es la segunda o la tercera actividad a la que más tiempo dedicamos en su rutina televisiva. Nada tiene que ver, por tanto, hagamos una televisión atractiva, insisto, manteniendo contenidos, pero muchas veces cambiando empaquetados.